Buenas tardes para todos. Me gustaría que ahí en la misma actitud, por favor, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar en esta tarde que estamos reunidos para que el Señor nos hable. Así que le invito que eleve una vez más una oración a nuestro Padre, que lo haga con todo su corazón. Señor, bendito Dios, estamos aquí reunidos, Señor, teniendo claro que el centro de esta reunión eres tú, el por qué, el para qué, eres tú, Señor. Tú eres el todo y en todo, dice tu palabra, para que la gloria sea para ti exclusivamente, Señor. Gracias te damos, porque creemos que tú nos has traído a este lugar, creemos que tú nos reúnes, que tú nos traes con lazos de amor hacia ti, Señor, que tú nos permites desplazarnos, que tú nos provees, Señor, de techo, de abrigo, de alimento, y que también colocas en nosotros el querer como el hacer para estar en este lugar. Te pedimos, Señor, que hoy una vez más nos proveas de alimento, de ese alimento espiritual. Y aunque ya lo hemos recibido esta mañana, creemos, Señor, que al ser el día de guardar durante todo el día, Señor, tú nos provees, así como lo haces todos los días. Tú nos provees, tú nos suples, tú nos enseñas, tú nos instruyes, tú nos corriges a través de tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que en esta tarde nuestro corazón sea tierra fértil, en donde tu palabra, Señor, pueda ser sembrada y ella pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100, como está escrito, Padre Santo, por uno. En esta tarde, Señor, creemos que tu Espíritu Santo nos dará discernimiento, términos nuestros quizás con plastilina, para que lo pudiésemos entender. No solamente ellos en esa época, sino ahora nosotros cuando leemos la palabra. Romanos 3:24 también habla de ese concepto y quisiera que usted lo revisara conmigo, un poquito antes de donde estamos. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces mire que el apóstol, cada vez que se refiere a la gracia, le añade un elemento, una cualidad que nos permite entenderla mejor. Aquí dice gratuitamente, hemos sido justificados gratuitamente. Nosotros no pagamos, Cristo lo pagó en la cruz. Cristo fue quien se entregó a sí mismo y en esa cruz pagó para justificarnos. Y dice la palabra de Dios que fue mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Recuerdan lo que es redención? Redención es cuando el Señor nos saca de la esclavitud del pecado. Eso es redimir. Ya no somos más esclavos del pecado porque Cristo crucificó nuestro pecado. Así que cuando dice Romanos 3:24, justificados gratuitamente, quiere decir que usted y yo no pagamos por ello, porque Cristo ya había pagado. Él fue quien se ofreció. Romanos 11, 5, 6 también habla de lo mismo. Y lo que le estoy mostrando a usted a través de la palabra de Dios es que ella misma explica lo que es la gracia de Dios. Romanos 11, 5, 6, dice la palabra de Dios: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y a Pablo le encantaba este tipo de... Quizás para usted y para mí no suena como trabalengua, ¿cierto? Pero cuando usted lo lee palabra por palabra y le encuentra el sentido y coloca los signos de puntuación requeridos y allí puestos, obviamente es mucho más entendible y mucho más digerible lo que estamos leyendo. Versículo 5 dice que hay un remanente escogido por Dios y que ese remanente, que somos nosotros, ha sido escogido por gracia, por el puro afecto de su voluntad, como decía el otro versículo, ¿cierto? Así que dice que si es por gracia, ya no es por obras. Durante mucho tiempo, muchos de nosotros pensábamos que teníamos que hacer cosas para ser salvos.
Pero resulta que la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo hizo todo para salvarnos, que es diferente. No tiene nada que ver con nosotros. Él es quien lo ha hecho todo. Así que dice la palabra de Dios que es por gracia y no por obras, para que toda la gloria sea de Dios, porque Él fue quien pagó. Dios pagó. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Así que es de Él. Nosotros no hemos hecho nada, absolutamente nada. Nosotros no obramos para pagar algo que le quedó faltando al Señor. Él ya lo pagó todo. Así que nosotros no hemos pagado ni debemos pagar nada. Efesios 2, 8 y 9, que está dentro del texto que nosotros leímos al comienzo y que es el que vamos a revisar uno a uno o verso a verso, dice en el versículo 8, voy a saltar para poder definir la gracia, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La palabra de Dios es clara. No es por obras para que la gloria no sea del hombre, sino que es por gracia que somos salvos por medio de la fe. Así que cuando vamos a definir el término gracia, nos encontramos con que hay un solo Dios bondadoso, benevolente, que quiere regalar su amor a la humanidad, a esa humanidad que no lo merece. Pero ese es el carácter de Dios, esa es su misericordia, esa es su piedad para con nosotros. Nuestro Dios es un Dios al que le place regalar al mendigo, porque sabe que el mendigo no puede pagarle. A ese Dios le agrada darle al miserable. ¿Quién es el miserable? Nosotros. Porque Él sabe que nosotros no tenemos con qué pagarle. No habríamos tenido con qué pagar. Así que la disposición divina de Dios al ofrecernos su misericordia gratuitamente es lo que se llama gracia. Y Él siempre está dispuesto a hacerlo. Dios es la fuente de todo y tiene recursos ilimitados. Así que Dios, siempre que usted lo encuentre manifestándose en la palabra, siempre va a estar dando. Por eso Él dice también que es más bienaventurado dar que recibir. El Señor siempre nos está ofreciendo. El Señor hoy a usted y a mí nos ha dado de su misericordia, dándonos un día más de vida, por ejemplo. Y todo lo resumió colocando a Jesucristo nuestro Señor en la cruz. ¿Quién nos lo dio? Dios. ¿Por qué nos lo dio? Por su misericordia, por su gracia. Así que cuando nosotros estudiamos el término gracia o la palabra gracia o que se hable de gracia en la Biblia, tendremos que ir a reconocer quién es el dador de ella, a quién le pertenece, porque la recibimos por medio de quién. Eso fue lo que hicimos en estos 15 minutos que llevamos. Y ahora sí, vamos a mirar entonces por qué se dice o por qué la Biblia nos dice que el Señor nos ha salvado por la gracia. Cuando leemos el versículo 1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida. Cuando el ser humano está apartado de Dios, heredero de lo que nos dejó Adán, nos dejó separados de Dios. El hombre está espiritualmente muerto y moralmente se inclina hacia el pecado. Eso es lo que se llama muerte espiritual. Por eso el versículo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Escuche bien, físicamente estábamos vivos, pero con respecto a Dios, espiritualmente estábamos muertos. Y dice la palabra de Dios que el Señor nos dio vida a nosotros. Eso es su gracia, ¿cierto? Eso es su misericordia, su bondad, su piedad manifestándose a nosotros.
Ahora, como estábamos muertos espiritualmente, pues nuestras obras eran iguales. Mire lo que dice Hebreos 6:1. Allí dice cómo eran nuestras obras en esa condición. Dice la palabra de Dios: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez en fundamento el arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Las obras en nuestra condición de pecado eran muertas. Hebreos 9:14 dice exactamente lo mismo, o lo dice de forma muy similar. Dice la palabra de Dios: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí ya habla de una transformación, aquí ya habla de una limpieza, de un cambio, de ese cambio que se nos habla en Efesios 2:1. Nos dio vida. Estábamos muertos espiritualmente, pero Cristo nos dio vida espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y todas las obras que hacíamos eran obras muertas. Dice el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol en el versículo 2 hace énfasis en la condición miserable del hombre y dice que nosotros, antes de nuestra conversión, antes de venir a Dios, antes de venir a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador, estábamos en una condición tan miserable, pero ella fue en otro tiempo. Ahorita estamos en Dios, ahorita estamos cercanos, por lo menos estamos escuchando su palabra, ¿cierto? Y para muchos su palabra ya ha obrado hace mucho tiempo. Quizás otros están en esa búsqueda, quizás otros por primera vez lo escuchan, pero el objetivo del apóstol Pablo y de la Biblia, de Dios a través de su palabra, es que nosotros logremos entender la condición en la que estábamos y la condición en la que el Señor nos quiere ahora. Por eso dice en otro tiempo. Ahora quiero que usted subraye esa palabra anduvisteis, porque ese andar en otro tiempo va a ser importante en un momento. Dice que para la salvación que el apóstol Pablo quiere mostrarnos en este lugar, quiere obviamente resaltar el hecho de que Jesucristo fue el medio a través del cual Dios vino a sacarnos de muerte a vida. Por eso dice en otro tiempo, porque estábamos en transgresiones, estábamos en pecados, estábamos en vicios antes de nuestro acercamiento a Dios, antes de nuestra conversión. Así que la Biblia dice en el versículo 2 que anduvimos en otro tiempo, antes de Cristo, nuestro Antiguo Testamento. Y si usted se da cuenta cuando terminemos en el versículo 10, por eso les dije que la tuvieran en cuenta, después de Cristo el Señor quiere que andemos de otra forma y de una forma diferente. Andábamos de una forma, ahora Él nos va a colocar a andar de otra, de la que Él quiere. Dejémoslo ahí, y ahorita lo revisamos cuando estemos en el 10. Versículo 2. En el versículo 2 entonces Pablo nos muestra también las corrientes de este mundo, y que lo que hace el mundo, que es lo que toda la gente dice, no, pero eso no es malo porque todo el mundo lo hace. Esas corrientes son las que hacían que nosotros estuviésemos apartados o separados de Dios. Porque hacíamos lo que el mundo quería que hiciéramos. Hacíamos lo que el mundo quería y nos llevaba a hacer. Mas en ese tiempo, en ese otro tiempo, no hacíamos lo que Dios quería que hiciéramos. Así que la palabra de Dios enseña que la condición del inconverso es que sigue la corriente de este mundo. Mire lo que dice Gálatas 1:4, un poquito antes. Gálatas 1:4. ¿Qué es eso de seguir la corriente de este mundo? ¿Cómo es eso?
Dice la palabra de Dios, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. ¿Qué pasa con el mundo? Usted se da cuenta, y todos los días lo vemos, el mundo cada día está lleno de más maldad. Se supone que nosotros como sociedad deberíamos cambiar y cada día la maldad debería ser menos. Se supone que esa sería nuestra forma de evolucionar hacia lo bueno o hacia lo mejor. Pero resulta que no es así. Quizás evolucione las edificaciones, quizás evolucione la tecnología, quizás los medios que usamos ahora sí han evolucionado, pero la maldad en el hombre, la maldad en las personas, la maldad en la humanidad, todo lo contrario, cada día aumenta, cada día es peor. Por eso la palabra de Dios habla del siglo malo, habla de las corrientes. Cuando usted piensa en un río, ¿cierto? Usted sabe que ese río, su corriente lo va a llevar o lleva a una desembocadura. Lo mismo pasa con estas corrientes. Llevan a una desembocadura y esa desembocadura se llama condenación eterna. Mire lo que dice Primera de Pedro 4:3. Primera de Pedro 4:3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esas son las corrientes. Primera de Corintios 6:9-11, mire lo que dice. Primera de Corintios 6:9-11. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Uno que diga amén. Ya hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre de Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra nuestra condición antes de Él. Esas eran las corrientes, ¿sí? Todas aquellas nombradas antes de haber sido lavados. Creo que está bastante claro, ¿cierto? La corriente siempre tiene una desembocadura y las corrientes de este siglo, las corrientes de la maldad, siempre van a desembocar en una condenación eterna. Así que esa palabra anduviste o andar es la que tenemos que tener presente ahí. Porque el Señor quiere que caminemos conforme a su palabra en su voluntad. Pero la Biblia dice que estábamos caminando conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice Juan 12:31, para que por favor lo revisen conmigo. Juan 12:31. Dice la palabra de Dios, perdóneme. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Este mundo. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Es el diablo y Satanás, ¿cierto? Juan capítulo 14, versículo 30. Dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Es 30, perdón, estaba leyendo el 31. 14:30, Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, palabras del Señor. Entonces, lo que la Biblia nos muestra es conforme a quién caminábamos antes. Segunda de Corintios 4:4 dice que le obedecíamos, ¿sí?, a lo que nos imponía.
Si quiere lo miramos también, porque es importante que usted y yo sepamos que la misma Biblia lo enseña, la misma Biblia lo explica. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es aquello que al enemigo le conviene? Que todos los seres humanos estén cegados, tengan un velo, no puedan ver claramente. Creo que es muy claro. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Ellos no van a ver la luz. Nosotros los que estamos aquí hemos visto la luz, por eso estamos aquí. El Señor nos ha traído a su luz admirable. Y por eso es que nosotros ahora ya no andamos como anduvimos. Ahora la idea es andar como el Señor quiere que andemos. Primera de Juan 5:19 habla del maligno. Y cuando nosotros, si quiere lo miramos, Primera de Juan. Si quiere no, miremoslo. Primera de Juan 5:19. Dice la palabra de Dios: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No lo digo yo, no me lo inventé yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso es importante leer las citas relacionadas, ¿cierto? Juan 8:34 dice que la esclavitud del pecado en la que Él nos tenía sometidos es la peor esclavitud. Juan 8:34. Permítame, se lo leo literal o textual. Dice la palabra de Dios, Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Palabras del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra de Dios nos enseña que en alguna época caminábamos de esta forma, conforme a aquel que nos hacía caminar de esa forma, debido al pecado que moraba en nosotros. Así que ahora el Señor quiere que nosotros cambiemos esta actitud, que nosotros cambiemos esta forma de andar, esta forma de caminar, esta forma de estar en el mundo. Vamos a estar en él todavía por algún tiempo hasta que el Señor lo quiera, pero el Señor quiere que mientras estemos en este mundo, caminemos, andemos diferente, conforme a Él y a su palabra, no conforme a lo que el mundo nos ofrece. Ahora dice la palabra de Dios que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, todos aquellos que son incrédulos, todos aquellos que no practican la piedad que el Señor nos ha regalado por la palabra de Dios y que nosotros llamamos inconversos, o que ellos no se han convertido a Dios, no se han convertido en hijos de Dios. Recuerde que la conversión no es un cambio de organización, la conversión no es un cambio de letrero, la conversión es que no somos hijos de Dios y ahora somos hijos de Dios. Hemos sido sus hijos por adopción, y porque en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo nos regaló también en su gracia ese derecho, así como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, ¿cierto? Dice: y a los que creen y le reciben se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. A los que creen en ¿quién? En Jesucristo. ¿Y reciben qué? Su sacrificio. Se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que cuando la palabra de Dios utiliza ese hijos de ira, viene de un término hebreo que significa hijos de desobediencia o hijos desobedientes. Y ese hijo desobediente es lo que usted y yo éramos antes de venir a que nuestro Padre nos entrara o nos colocara en obediencia. En el versículo 3 dice que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo.
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo hace el énfasis en esa diferencia entre hijos. Los hijos obedientes, los hijos desobedientes. Los hijos de la ira, los hijos de la misericordia. Y ahora el Señor nos ha colocado dentro de aquellos que ha derramado su misericordia, para que los deseos de nuestra carne ya no sean los que nos gobiernen, sino que ahora sea su Espíritu Santo el que gobierne en nosotros y el que gobierne nuestra carne. El apóstol Pablo muestra que hacíamos la voluntad de la carne. Quiere decir que había una naturaleza corrompida, una naturaleza anterior, una vieja naturaleza, como lo nombra también la Biblia. Y dice en Romanos 1:21 que nuestro corazón y pensamientos estaban entenebrecidos. No había claridad, era como si estuviese en tinieblas, como si tuviésemos algo en los ojos que no nos permitiera ver con claridad. Mire lo que dice Romanos 1:21. Cuando lo encuentre diga amén, mientras me da tiempo a mí. 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo de dónde nacían las malas intenciones, los malos pensamientos, las maquinaciones y todo aquello perverso en el hombre. ¿En dónde nace? En su corazón, porque en el corazón es que están las cosas que contaminan al hombre, según palabras del Señor Jesucristo. Así que nosotros éramos de esa naturaleza, nosotros estábamos en esa condición, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Pero mire lo que dice la Biblia a partir del versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y la Biblia o la versión Reina Valera coloca entre paréntesis ese por gracia sois salvos como una exclamación de que fue por ese medio, fue a través de su gracia que hemos obtenido o que hemos recibido la salvación. Éramos hijos de ira, pero ahora el Señor, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. He ahí el por qué era necesario que el Cristo resucitara. Era necesario que Cristo resucitara porque a través de esa resurrección abriría las puertas de los cielos para nosotros y que nosotros también pudiésemos entrar en esa resurrección al reino de los cielos. Por eso lo dice de esta forma. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y el Señor Jesucristo, después de haber estado en el sepulcro 3 días, ¿cierto?, resucitó. Y esa resurrección o esa vuelta a la vida fue la que nos hizo a nosotros resucitar juntamente con Él. Así que el Señor y el apóstol Pablo nos muestra del versículo 1 al versículo 3 nuestra condición como muertos espirituales y la transición en el versículo 4 y 5 en la cual el Señor, Dios y Padre, nos ha traído por misericordia a su gracia, a la vida eterna, al perdón de pecados, a la vida nueva. Así que hay un cambio que el Señor ha hecho en nosotros. La pregunta es, ¿y usted vive conforme a ese cambio? Porque puede que usted en el papel lo vea y le suene muy bonito y diga, ay, el Señor me cambió. Pero si usted no ha cambiado, ¿de qué nos sirve? Ahora, ¿cómo así? Luego no están diciendo que el Señor lo hizo todo. Sí, el Señor lo hizo todo y todavía lo sigue haciendo por su Espíritu Santo. Pero usted debe tener la disposición.
Porque muchas veces nos encontramos oponiéndonos al Espíritu Santo, oponiéndonos a que Él nos cambie. No es que el Señor sabe y conoce que yo soy así. Él sabe que soy mal geniado, que soy gritón. Él comprende. Él es Dios, Él es comprensivo. No funciona así. No funciona así. Alguien conocido mío siempre me ha dicho, cuando yo le pido perdón por alguna cosa, le pido que me disculpe, inmediatamente lo primero que me voltea y me mira y me dice, sí, pero cambie. No sé por qué se ríen. Yo solamente les estoy contando que a mí me sucede. Eso quiere decir que a todos nos sucede. Y es que nosotros a veces le pedimos perdón a Dios por muchas cosas. Y sabemos que Él es un Dios perdonador, pero no cambiamos. No cambiamos. Y resulta que la Biblia nos está mostrando que el Señor nos cambió. Él ya lo hizo. Él lo ejecutó en la cruz. Ahora falta que usted, a través de su buena disposición, permita que el Espíritu Santo obre en usted, para que verdaderamente usted sea otra persona, nacida de nuevo, con una nueva naturaleza, con una naturaleza espiritual, con una naturaleza de vida y no de muerte, con una naturaleza que le agrade a Dios y no que siga oponiéndose al perfeccionamiento que el Señor quiere hacer a través de su Espíritu Santo. Así que el Señor nos ha pasado de muerte a vida. Miren lo que dice aquí, y lo repito en el versículo 5, estábamos muertos en pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren, Dios es tan grande, tan misericordioso, que Él ya nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Y nosotros pensamos que como físicamente no estamos allá sentados, tenemos la libertad de seguir pecando. Tenemos la libertad de seguir haciendo lo malo. Y resulta que no es esa libertad a la que el Señor nos trajo. El Señor nos ha dado una nueva vida para que en esa nueva vida nosotros entonces nos comportemos como hijos de Dios. Por eso es que el Señor nos ve sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Ahora, ese último nombre que está en el versículo 6, con Cristo, es el medio en el que el Señor Padre, Dios Padre, quiere que estemos en este tiempo. En Cristo. Con Cristo. Es el medio vital que Él nos ha dado. Repito, ¿por qué vital? Porque estábamos muertos y Él ahora nos ha ofrecido vida en Cristo, permanencia. Así que el apóstol Pablo hace énfasis en nuestra unión vital con Cristo, Romanos 6:5. Si quiere, revisémoslo, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra de Dios, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Plantados juntamente con Él, con Cristo, en Cristo. Eso nos da permanencia, nos debería dar. Es más, el Señor ya nos la dio, ahora asumámosla. En Cristo, en Él debemos permanecer, en Él debemos caminar, en Él debemos estar todo el tiempo, a fin de compartir con Él el proceso salvífico. ¿Con quién? Con Cristo. Él está trabajando en nosotros, su Espíritu Santo lo está haciendo, nos está perfeccionando la obra. Así como Cristo murió, resucitó y ascendió, nosotros estábamos muertos, Cristo nos dio vida y ahora el Señor nos dice que estamos en lugares celestiales juntamente con Él. Nos ascendió también. Comportemos, gracias, valió la pena. Por uno valió la pena. Repito entonces, voy a repetir. Ya me animé.
La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió. Y la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros estábamos muertos, el Señor Jesucristo nos dio vida juntamente con Él en su resurrección, y ahora también leímos que estamos sentados con Él juntamente en lugares celestiales. Bueno, amén, gloria a Dios. El próximo con más ánimo, por favor. Mire lo que dice Romanos 6, 3, 11. 6, 3 al 11. Sí, creo que sí es así. O 3 y el 11. Miremos a ver. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Miremos el 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Correcto, es el 3 y el 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No funcionó. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí. Hay que darles cuerda. Bueno, pero vamos bien, ya casito terminamos. Lo importante es que quede claro esto. Lo importante es que nosotros ahora estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, ya vamos bien. Vamos bien. Dice, ¿para qué estamos en Cristo? Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire el para qué. Para eso el Señor nos ha salvado. Para eso el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Para eso estamos ahora muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Dónde lo demostró? Con nosotros. En la cruz del Calvario para nosotros. Y ahora a través de nosotros el Señor quiere seguir mostrando las riquezas de su gracia. Y allí es donde nosotros vemos la necesidad de que los que están al lado nuestro también se enteren de esto. También se enteren de que Dios derramó de su gracia en la cruz del Calvario para que ellos también pasen de muerte a vida. De eso se trata todo esto. No es para nada más. Dice en los siglos venideros, Colosenses 3:4. Aquí hay un versículo que me parece precioso y es la forma en la que el Señor quiere manifestarse o quiere esa manifestación en los siglos venideros. Dice Colosenses 3, versículo 4: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Muy bien. De eso se trata. Cuando Cristo, nuestra vida, Él es nuestra vida, Él es tu vida, Él es tu vida ahora. Verdaderamente. Cristo es tu vida ahora. Tú vives para Él ahora. Y cuando Él se manifieste plenamente en tu vida, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en su gloria. Juntamente sentados con Él, ¿cierto? Lo leímos. Así que las riquezas de su gracia y de su gloria son sin medida. La bondad para con nosotros es su benignidad. La benignidad significa amor en acción. No es solamente el amor y la bondad. Es que ese amor y esa bondad que Dios ha puesto en ti por el Espíritu Santo, ahora tú la pongas a trabajar. Ahora tú actúes en amor hacia todas las situaciones de tu vida. Versículo 8, dice la palabra de Dios en Efesios: para que por gracia
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y allí interviene la fe como un don de Dios. Escuche, que la fe tampoco es nuestra. La fe, el Señor tuvo a bien regalárnosla también como parte de su gracia, como parte o como un elemento del fruto del Espíritu Santo. ¿Lo recuerda? Allí está la fe. Así que todo proceso de nuestra salvación se debe a la gracia, que es un favor gratuito, inmerecido, que Dios nos ha provisto. Y a través de la fe, Dios la hace manifiesta a nosotros. Así que lo podemos mirar de esta forma para que usted primero tenga recordación y en segundo lugar para que sea fácil de que lo entienda. La gracia es el alimento, la fe es la cuchara. Las dos las proporciona Dios. Así que no es la cuchara la que alimenta, sino la comida. Pero tomamos el alimento con la cuchara. ¿Sí es así? ¿Más despacio? La gracia es el alimento de Dios, el alimento que el Señor nos quiso ofrecer. Y la fe es la cuchara que Él también provee para darnos el alimento. Así que no es la cuchara la que alimenta, sola ella. No, esa cuchara es la que contiene el alimento que tomamos. Y las dos son provistas por parte de Dios. Así que la fe también es un regalo de Dios. Mire cómo termina el 8b, la última parte, pues es don de Dios. Así que no es la fe humana, es la fe salvífica, es la fe para salvación. Somos alimentados por Dios. Y la cuchara con la que comemos es un regalo de Dios también. Ahora, si también la fe es un regalo de Dios, el hombre no pone absolutamente nada en cuanto a su salvación, porque la gloria es única y exclusivamente para nuestro Dios. Por eso nuestra fe, Él nos la dio para darle la gloria a Él por la gracia que hemos recibido. Así que esto que el Señor ha hecho en nosotros simplemente es para demostrarnos que no es por obras nuestras, sino por su obra. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. El hombre es incapaz por naturaleza de hacer nada para la salvación. Pero Dios en su misericordia ofrece al hombre todo lo necesario para que el hombre sea salvo. Mire lo que dice Hechos 17:30. Ya vamos a terminar. Hechos 17:30. Dice la palabra de Dios, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él nos da todos los medios para que se haga posible esa salvación en nosotros. Primera de Timoteo 2:4. Dice la palabra de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí está la verdad. Cristo es la verdad. De modo que sin la gracia el hombre solamente puede rehusarse a esa invitación. Pero debido a la gracia que Dios nos ofrece, el hombre, al escuchar la palabra, al escuchar el Evangelio de Cristo, por el Espíritu Santo, entonces recibe convicción de pecado, de justicia y de juicio. Recuerde lo que dice Juan 6:44. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo da, ¿cierto? No lo provee. Permítame, lo leo textual. Juan 6:44. Dice la palabra de Dios.
Perdón, está en el 7, 6:44. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo en su palabra, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, Dios es quien concede. Recuerde que Él nos da el alimento y nos da la cuchara, ¿cierto? Así es. No somos salvos por obras, sino para obras. Escuche. No somos salvos por obras, sino para obras. Quiere decir que ahora vamos a andar, a caminar en las obras que son hechas en Cristo, que son hechas en Dios, que son hechas porque la palabra de Dios nos indica que debemos hacerlas. El apóstol Pablo no usa la preposición hacia, sino utiliza el sobre. Así que hay diferencia entre el por y el para. No somos salvos por obras, somos salvos para obras. Es diferente. Así que si usted quiere otra ilustración para que lo podamos entender un poco mejor, la fe es como la raíz de un árbol. Lo que le da vida a ese árbol es la savia, no es el fruto. El fruto es el resultado de que ese árbol esté bien, ¿cierto? De que ese árbol esté sano, de que ese árbol esté bien alimentado, entonces él da un fruto. De mismo modo, no son las obras buenas las que salvan al hombre, sino la fe. Pero el fruto se manifiesta en las obras que hacemos ahora, que todas son hechas en Dios. Así que no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Así que el hombre muestra ser salvo mediante las buenas obras que lleva a cabo y que son hechas en Dios, puesto que son fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Si quiere, lo leemos. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Así que las obras que hacemos ahora son el fruto del Espíritu Santo que ha trabajado en nosotros y sigue trabajando en nosotros. Como conclusión de todo esto, la conversión del creyente o la conversión del ser humano se resume en una vida nueva, en una nueva vida que Dios quiere y nos ofreció, que Dios nos quiso dar, pero que Dios nos la quiso dar como un regalo. Mire que cuando la palabra de Dios habla del término hechura, está asociado con Génesis 1:26, ¿cierto? Que habla de que somos creados. Pero cuando habla en 2 de Corintios 5:17, cuando dice de modo que el que está en Cristo nueva criatura es, ya el término no es hechura, que es el que se utilizó al comienzo, sino que ahora es criatura, nueva creación, una nueva vida. Así que Cristo nos ofrece una vida espiritual abundante. Es tan abundante que es eterna. Así que la forma en la que ahora nos comportamos y actuamos debe ser coherente, debe ser sabia, debe ser temerosa de Dios y debe ser siempre mostrando el fruto de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que cuando nosotros entendemos la gracia salvífica, debemos entenderla como que ahora Dios nos ha dado la capacidad para crecer en Él, para dar fruto en Él y para permanecer en Él.
Debemos ser coherentes con la fe que profesamos. Debemos entonces andar y caminar. Si decimos que andamos en Cristo, nuestro fruto debe mostrar que es así. Nuestra conducta, escuche el término que encontré estudiando para esto. Nuestra conducta y ese anduvisteis tiene que ver de una raíz que es andar o andadura. Nuestra andadura, nuestra forma de caminar, nuestra forma de andar. Y entonces ahora aquí, para terminar, leemos el primero. Dice el versículo 2 de Efesios 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahora dice la palabra de Dios en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El Señor ha cambiado nuestra forma de andar. Andábamos de una forma y ahora Él quiere que andemos de otra. Y comienza diciéndonos que anduvimos perdidos, muertos. Pero ahora Él ha preparado unas obras para que anduviésemos en ellas, para que permanezcamos en ellas, para que andemos en ellas y mostremos que Dios nos ha dado vida. Así que el Señor nos pone buen camino, nos da buena luz y nos proporciona unos buenos pies para caminar ahora dentro de su voluntad, por su camino, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Le invito a que se coloque en pie y ore conmigo esta tarde.